a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, y hoy, mis hermanos, estaremos viendo los versículos 7 al 20. Aleluya. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Bendito eres tú, Señor. Mi alma te alaba, oh Dios eterno. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 20 dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, ¿verdad? Juan el Bautista: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos nosotros? Y él les dijo: no exijas más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciéndole a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: el verdadero arrepentimiento produce. Digan conmigo: el verdadero arrepentimiento produce. Hermanos, a través de estos versículos que acabamos de leer, vemos que el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje sencillo y claro, y era un mensaje de arrepentimiento. Y en este sermón, mis hermanos, quiero que veamos los resultados del arrepentimiento. Quiero que entendamos cuáles son los efectos del arrepentimiento. Quiero que veamos y que tú entiendas en esta noche, mi hermano, lo que el verdadero arrepentimiento hace en la vida de uno. Es decir, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa o lo que debería de pasar con alguien que de verdad entrega su vida a Cristo? ¿Qué es lo que debería de pasar con alguien que de verdad se ha arrepentido de sus pecados? ¿Qué produce, mis hermanos, realmente el arrepentimiento en la vida de aquel que le pide perdón a Cristo por sus pecados? Eso es lo que vamos a ver en esta noche, mis hermanos. Y punto número 1, tú y yo como iglesia tenemos que entender que el arrepentimiento produce salvación. Digan conmigo: el arrepentimiento produce salvación. La Biblia, mis hermanos, nos dice que Juan el Bautista salió del desierto y se fue para la región del Jordán y comenzó a predicar un bautismo de arrepentimiento.
Y aquí en el versículo 7, mis hermanos, vemos cuál era el contenido de su predicación. Vimos la semana pasada en la época en cuál eran los tiempos en la cual Juan el Bautista predicó, y vimos y entendimos que no eran tiempos fáciles, sino que había mucha maldad, mucha corrupción en la política y en la religión. Sin embargo, vemos que él sale a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Aquí en este versículo encontramos el contenido de su mensaje, y su mensaje era simple y dijo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Noten, eso es lo que Juan el Bautista predicaba. Cuando venían las multitudes, y venían muchas multitudes, él decía estas cosas cada vez que venía la multitud: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó huir de la ira venidera de Dios? Ese era el mensaje. 2 oraciones, y la repetía una y otra vez. Y es un mensaje muy necesario para nosotros hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia en general, porque hoy en día ya no se predica ese mensaje, mis hermanos. Hoy en día muchos pastores y ministros han dejado de predicar ese tipo de mensajes. Hoy en día, mis hermanos, se escucha en muchas iglesias pura motivación para el hombre, pero nada acerca de la transgresión del hombre. Aquí en esta exclamación e interrogación podemos entender lo que Juan vino a predicar. Él vino a predicar 3 cosas. 3 cosas simples: la maldad del hombre, el juicio que viene de Dios y la salvación disponible a través de Cristo Jesús. Es lo único que él predicó. Eso fue su ministerio. Eso es lo que él predicó. La maldad del hombre, el juicio que vendrá para todo hombre, pero hay uno que te puede salvar de ese juicio. Veamos esto. Noten esto, mis hermanos. Sin importar quién venía, Juan el Bautista no le importaba quién lo estaba escuchando. Ya sea si era un joven, una mujer, un niño, o incluso los fariseos y saduceos, los líderes religiosos que se lo pensaban que todo lo sabía. A él no le importaba quién estaba allí. Él dijo: generación de víboras. ¿Qué mensaje tremendo, fuerte. Sin importar quién venía, Juan comparaba a la gente con una víbora. Es lo que estaba diciendo: ustedes son como una víbora, son víboras, son serpientes. Iglesia, déjame decirte que tú y yo, en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, también somos serpientes. Tú y yo somos víboras. Tú y yo, mis hermanos, de nuestra boca sale veneno. Una serpiente cuando ataca, produce y saca veneno. Eso es lo que dijo Santiago en capítulo 2. Que la boca es tan pequeña, pero puede encender un bosque en fuego. Este pequeño aparato que tenemos puede lastimar y destruir vidas. De nuestra boca sale veneno. Juan el Bautista dijo que somos como la serpiente antigua, que por naturaleza somos mentirosos. ¿No se recuerdan la serpiente antigua que estaba en el jardín de Edén? ¿Qué hizo? Él mintió. Él es el padre de las mentiras. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos mentido en nuestras vidas? No podemos contarlas. Tú y yo hemos mentido una y otra vez. Hemos engañado. Tú y yo hemos engañado, ya sea en un examen, en el trabajo, en el matrimonio, en el noviazgo. Tú y yo hemos engañado de una o de otra forma. Nos aprovechamos de la ingenuidad de los demás. Eso es lo que hizo la serpiente en el jardín de Edén. Se aprovechó de la inocencia de Adán y Eva y torció la palabra de Dios. Tú y yo también a veces nos aprovechamos de la gente. A veces usamos a la gente para escalar, para subir. El pecado, mis hermanos, nos ha identificado con lo más bajo
Dios le dijo a la serpiente que tú te arrastrarás en el polvo todos los días de tu vida. Sin Cristo esto es lo que somos. No somos nada, mis hermanos, más que criaturas que caminan sobre la tierra y más nada. Sin Cristo eso es lo único que somos. Somos víboras que se arrastran, serpientes que se arrastran por la tierra, esperando su muerte simplemente para regresar al polvo una vez más. Es la vida del humano. Nace, crece y regresa al polvo una vez más. Estos somos nosotros, mis hermanos. Tú y yo somos serpientes. En el hombre no hay justicia. En nuestra naturaleza pecaminosa no hay nada bueno. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que somos personas muertas. Personas que no buscan al Señor. No hay santidad en nosotros. No hay nada bueno en nosotros, dijo Pablo. Yo sé que para nosotros, a nuestro estándar, quizás tú eres bueno, quizás yo soy bueno, a nuestro estándar. Pero al estándar de Dios, que es omnipotente, santo y perfecto, nadie es bueno. Ante los ojos de Dios nadie es bueno, todos quedamos descalificados. Todos somos pecadores, dice la Biblia. No hay nadie mejor que otro, todos hemos fallado. Hay personas que se creen mejores que otros, o que yo no soy tan mal como tal persona. Pero Dios no nos va a comparar con otras personas, sino nos va a comparar a su ley santa, la cual todos hemos fallado. Así que deja de compararte con alguien más, compárate a Cristo y quedarás descalificado. No hay nada bueno en nosotros. Todos aquí hemos mentido como la serpiente antigua. Todos aquí hemos fallado como Adán y Eva. Todos aquí, mis hermanos, hemos pecado como la serpiente antigua y hemos tomado el fruto prohibido. Todos aquí, mis hermanos, hemos desobedecido la palabra de Dios. Y es por eso que no solo la generación de Juan el Bautista eran una generación de víboras, sino también nosotros. La maldad en nuestros tiempos sigue aumentando. El gobierno sigue aceptando leyes, escribiendo leyes que van en contra de lo que Dios ha dicho. Esta generación no es nada distinta a la generación de Juan el Bautista. Esta generación también es una generación de serpientes. Y es por eso que tú y yo necesitamos salvación, mis hermanos. Es por eso que esa generación necesitaba salvación. Tú y yo también la necesitamos. Juan el Bautista dijo: ¿quién los advirtió de la ira venidera de Dios? Hermanos, déjame decirte algo. Contrario a lo que este mundo piensa, tú y yo no somos criaturas autónomas. Es decir, tú y yo al morir tendremos que darle cuenta a Dios por cómo vivimos. En estos últimos 2 años han muerto aproximadamente solo en los Estados Unidos 700,000 personas por el virus COVID, ¿verdad? Ayer estábamos conviviendo con unas amistades, nos mandaron un Amber Alert de que habían secuestrado a un niño. En las noticias ves esto, ves lo otro. Tú nunca sabes, como dijo nuestro hermano Alex, ¿cuándo será tu último día? Siempre digo, tú sabes tu fecha de nacimiento, pero nunca sabes tu fecha de partida. Y nunca se me olvidan las palabras de un predicador llamado Tony Evans, que él dijo: hay muchos aquí que son jóvenes, pero ya son viejos, y hay viejos que aún son jóvenes. Él dijo: porque si Dios solo te ha dado 25 años de vida, y tienes 20 ya, aunque eres joven, ya estás viejo, pues solo te faltan 5. Pero ¿qué si tú tienes 60, pero Dios te ha dicho vas a vivir hasta los 90? Estás joven porque todavía te falta 40 años más. Tú nunca sabes cuándo viene ese día. Pero cuando salgamos de este planeta, tendrás que estar frente a ese Dios que te dio la vida y te quitó la vida. Y ese Dios te juzgará, mis hermanos, te va a juzgar. Va a analizar toda tu vida
desde el momento que naciste hasta el momento que partiste de este mundo. Va a juzgar tu vida. ¿Y ustedes creen que vamos a permanecer? Nadie puede estar en la presencia del Señor Dios sin santidad. Todos quedaremos consumidos y destruidos. Tú y yo al morir tendremos que darle cuenta a Dios por cómo vivimos en esta tierra, mis hermanos. Y Dios, iglesia, va a destruir a toda persona que no se arrepiente y no cree en su Hijo. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Dios se hizo hombre y Él sí vivió la palabra de Dios sin fallar, sin pecado. Por lo cual Él es el único hombre que ha vivido y caminado sobre este planeta Tierra que te puede salvar. Todos nosotros hemos fallado, pero hay un hombre que nunca falló y su nombre es Cristo Jesús. Y Él te puede salvar. Él es el único remedio. Él es la única solución. ¿Cómo yo entonces puedo ser salvo en esta noche? Si ahora sé que estoy condenado, ¿cómo puedo ser salvo? Yo no puedo hacer nada, pero hay alguien que sí me puede salvar y su nombre es Cristo Jesús. Por lo cual tenemos que creer en Él. No hay otro remedio, no hay otra solución. Tenemos que ir a ese Dios, a Cristo Jesús, y pedirle perdón por nuestros pecados y creer en Él y tendrás vida eterna. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es como uno llega a la salvación. Miren lo que dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el ¿qué? En el fuego. Miren lo que dice Lucas 3:17. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Saben que el aventador, mis hermanos, era un tipo rastrillo de madera que con ello levantabas el montón? Y lo que hacía el hombre es que con ese rastrillo levantaba un puño de trigo y paja que estaba mezclada y lo tiraba al aire. Y el aire separaba la paja del trigo, porque el trigo pesaba más. La paja se iba con el aire. Y cuando caía en una cierta otro puño, era solo trigo. Noten esto. Cristo Jesús dice: el hacha está para cortar y el aventador está para separar. Eso es lo que Cristo va a hacer. Él va a separar a los pecadores del justo. Eso es lo que Jesucristo va a hacer con toda persona. Y la pregunta es: ¿en qué lado vas a estar tú en ese día? Porque todos vamos a morir en algún momento. ¿En qué lado estarás tú? ¿En el lado de la paja que se quemará en fuego? ¿O en el lado del trigo, el que Él tomará para sí mismo? Vayan conmigo a Marcos capítulo 1. Versículo 15. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tienen? Marcos 1:15 dice: diciendo, el tiempo se ha ¿qué? Cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahí está la solución. Miren lo que dice Hechos 3:19. Miren lo que Dios nos enseña a través de este versículo. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y ¿qué? Y convertidos para que sean borrados vuestros ¿qué? Pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Hermanos, los judíos pensaban que porque eran descendientes de sangre de Abraham ya estaban asegurados, ya eran salvos. Pero no lo estaban, mis hermanos, porque aún no se habían arrepentido.
aún no habían confesado sus pecados, aún no habían sido lavados sus corazones con la agua de purificación de Dios. Aún, mis hermanos, no habían adquirido un nuevo corazón de parte del Señor. Si los judíos no tenían un pase automático al cielo, tú y yo tampoco lo tendremos. Si los judíos no tenían un pase automático al cielo por ser sangre judía, tú y yo tampoco la tendremos. Entonces, ¿cómo puedo yo ser salvo? Dijimos que el arrepentimiento produce ¿qué? Salvación. Si tú quieres ser salvo en esta noche y vivir todos los restos de tu vida, todos los días de tu vida, los que te restan, si las quieres vivir en paz, seguro que estarás con el Señor, pase lo que pase, es de que esta noche tú le confieses a Dios tus pecados, te arrepientas y creas en Él y tendrás vida eterna. Por la fe, Dios te puede dar a ti vida eterna en esta noche. Si crees en Él y te arrepientes, aleluya. Ese es lo que el arrepentimiento en Cristo produce. Produce salvación, aleluya. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento produce salvación. Muchos dijeron, pastor, ya sabemos eso. Eso es básico. Ya sabemos que el arrepentimiento produce salvación. Pero para el que no sabía, ahora ya sabes. Pero al que dice, ya sabía eso, ¿sabías también que el arrepentimiento produce transformación? Amen. Me dice, yo ya soy salvo, pero ahora te pregunto, ¿has sido transformado? El arrepentimiento no solo te salva, sino te transforma a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ahora la siguiente pregunta es, ¿te ves como Cristo en esta noche? ¿Te ves ahora más como Cristo Jesús o te ves igualito de cuando te arrepentiste? Miren lo que dice Lucas 3:8. Juan el Bautista no solo dijo, arrepiéntanse, sino dice, arrepentíos. ¿Y qué? Miren lo que dice Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Miren lo que dice el versículos 10 al 11. Y la gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Juan el Bautista les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? No solo una fe en el corazón, sino una fe que se mueve a la acción. ¿De qué me sirve decir yo creo en Cristo, pero no me veo como Cristo? No hablo como Cristo, no camino conforme los pasos de Cristo. Simplemente es una palabra que el viento se lo lleva. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Dios no quiere una fe para su iglesia de tal manera. Si decimos que nos hemos arrepentido, pero no hemos cambiado, seguimos siendo esas víboras que aún no han entendido el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, que cuando te arrepientes tienes que seguir y caminar en pos de Cristo, seguirlo todos los días de tu vida. Aquí Juan el Bautista nos da un ejemplo: el que tiene 2 túnicas, que le dé al que no tiene, y el que no tiene de comer, que le dé de comer. ¿Qué vemos aquí? Vemos bondad, vemos compasión para el que no tiene, vemos amor y misericordia hacia los demás. Aquí están los frutos del Espíritu. Te pregunto, ¿eres tú amoroso? ¿Eres tú bondadoso? Hagamos un ejercicio. Miren hacia su derecha y hacia su izquierda. Háganlo. Miren a su derecha y su izquierda. ¿Eres bondadoso con esa persona? ¿Les extiendes compasión? ¿Les extiendes amor y misericordia? Esto es lo que debería estar pasando. Allí está tu prójimo. ¿Amas a tal persona, mis hermanos? ¿Estás amando o estás murmurando?
¿Te fijas solo en lo tuyo o te preocupas también en la salud del otro? Eso es tener un corazón diferente. Antes de Cristo solo pensamos en el yo. Cuando estás en Cristo, ahora estás pensando en cómo yo puedo servir y amar. Esos son los verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. No venir a la iglesia. ¿Saben que algún día Cristo Jesús mismo dijo que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen conforme a mi voluntad? Miren lo que dice versículos 12 al 13. Vinieron también unos publicanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos nosotros? Y él les dijo: no exijas más de lo que os está ordenado. Los publicanos, mis hermanos, cobraban los impuestos, pero cobraban de más. Hurtaban a la gente, engañaban a la gente. Ellos decían: tú le debes al gobierno romano 20%, pero solo le debían 10%. Entonces ellos entregaban el 10% a César y se embolsaban los otros 10%. Así los publicanos se hacían muy ricos. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban estafando, engañando, hurtando. Estaban traicionando, mintiendo, codiciando. Estaban en maldad y falsedad. ¿Tú tienes aún esas características hoy en tu vida? ¿Mientes? Eres según creyente, pero mientes mucho. Eres una persona que dice: Dios es mi todo, pero sigues codiciando todo lo demás. No concuerda. Dices tú: yo soy una persona santa por la sangre de Cristo, pero sigues perseverando en la maldad. No concuerda. El arrepentimiento produce salvación, pero también produce transformación. El que dice: yo tengo salvación, pero no ha sido transformado. No te dejes engañar. No dejes que Satanás te engañe en esta noche y que tú salgas de aquí: yo estoy bien. Si tu vida no ha cambiado, no estás bien. Y necesitas arrepentirte de verdad, para que estés seguro de que en aquel día entrarás por esa puerta. Cristo Jesús dijo: yo soy la puerta. Iglesia, aquellos que en verdad se han arrepentido de sus pecados cambiarán para la gloria de Dios. ¿Cómo uno puede decir: yo tengo el Espíritu, pero no cambia? En donde el Espíritu habita, transforma. En la zarza, en Éxodo, estaba allí la Santa Trinidad. Estaba Dios, el Padre, que dijo: yo soy el yo soy. Cristo Jesús en los evangelios nos dice que yo soy el yo soy. Es decir, Él estaba allí. ¿Pero qué estaba manifiesto? El fuego. El Espíritu Santo estaba ahí también. Y ese lugar estaba santo. No estaba consumiendo el árbol, la zarza, sino lo había santificado. Cuando tú y yo en verdad tenemos el Espíritu, ese fuego de Dios no nos consumirá, sino nos purificará, nos transformará, nos cambiará a la imagen de Cristo. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, cambiará tu mente. El verdadero arrepentimiento cambiará tus acciones y tus actitudes. Es una persona que siempre tiene una mala actitud, que nadie le puede decir nada porque ya quiere levantarse a puños. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da paz, vemos que nos falta mucho, mis hermanos. Nos falta mucho que crecer. Nos falta mucho aún que entender. El verdadero arrepentimiento cambiará tu mente, tus acciones, tus actitudes. Has cambiado en verdad, mi hermano, mi hermana, jóvenes. Has cambiado. Tú que dices tener a Cristo en tu corazón. El verdadero arrepentimiento te dará a ti un corazón nuevo, deseos nuevos, la mente ahora de Cristo. Aleluya.
¿O sigues luchando con las mismas ya 5 años, 10 años, 15, 20, 25 años? No has cambiado. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? Si no tienes fruto, el hacha está puesta a la raíz. ¿No te entra temor eso? ¿No te preocupa eso? Que a lo mejor aún no te has arrepentido en verdad. ¿Por qué predico esto con urgencia? Porque en aquel día quiero que nos veamos todos allá. Que todos estemos allá. Déjame decirte algo, mis hermanos. El remordimiento y el arrepentimiento no son la misma cosa. Díganlo conmigo. El remordimiento y el arrepentimiento no son la misma cosa. El remordimiento es sentirse mal. El arrepentimiento es sentirse mal y cambiar. Cuando fallamos nos sentimos mal, pero cambias. Si no cambias, solo sentiste remordimiento, culpabilidad, vergüenza. Pero si no cambiaste, no te arrepentiste. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de acción. Noten esto. Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento. Esto está tremendo. Él lloró, se sintió triste, pero no tuvo salvación. El joven rico, cuando habló con Cristo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Él tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento, porque no siguió al maestro. Zaqueo tuvo remordimiento y tuvo arrepentimiento, porque él cambió. Aleluya. Le dijo a Cristo, si yo le he estafado a alguien, se lo regreso 4 veces más. Él estaba dispuesto a quedarse completamente pobre para seguir a Cristo, porque él entendió que si yo pierdo mi vida por la causa de Cristo, la alcanzaré, la hallaré, encontraré la verdadera vida. Zaqueo tuvo remordimiento y arrepentimiento porque él sí cambió. Los que en verdad están en Cristo Jesús, la palabra nos dice que son bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dijo, yo os bautizo con agua, pero esa es nada más agua. Pero viene uno después de mí, que es más alto que yo, a la cual yo no soy digno de desatar su sandalia. Él no los bautizará con agua de la creación, sino Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. ¿El fuego de qué? ¿Qué fuego? El fuego santo de Dios. Cuando tú no estás en Cristo, ese mismo fuego te consumirá y te destruye. Cuando estás en Cristo, ese fuego ya no te destruye, te purifica y te transforma. So, si tú dices estar en Cristo y dices, el Espíritu Santo vive en mí, pero no has sido transformado, no has sido purificado, entonces no tienes el Espíritu Santo. Es decir, no has entregado tu vida en verdad a Cristo Jesús. Y hoy es tu noche también, para que tú en realidad le digas a Cristo, me arrepiento de mis pecados, dame esa transformación para hacer y brillar tu luz a través de mí. Cristo Jesús dijo en Juan, en la primera epístola de Juan, Cristo es luz y en Él no hay tinieblas. Si Cristo vive en nosotros, resplandeceremos, mis hermanos. Entiendan esto, mis hermanos, y quiero que entiendan y no me malentiendan. El arrepentimiento no significa perfección. Uno dirá, entonces tengo que ser perfecto. No, eso no es lo que estoy diciendo. El arrepentimiento no significa perfección. El arrepentimiento no significa que nunca cometerás un error. ¿Ustedes creen que Zaqueo nunca jamás cometió un error? Claro que sí. De repente metió la pata. De repente dijo algo indebido. Pero ya no lo quería hacer. Él quería seguir y caminar hacia Cristo Jesús. Él ya no era el mismo. Pero lo que sí significa, mis hermanos, es que ya no estoy donde estaba antes. Arrepentimiento significa que ya no estoy en donde estaba antes. Lo que sí significa es que te arrepientes cada día
abandonas tu pecado cada día, te niegas a ti mismo cada día, luchas y peleas cada día la guerra espiritual. Es un estilo de vida. El arrepentimiento no es un acto en el momento, es un acto de cada día para la eternidad. El arrepentimiento no es algo que yo simplemente hago aquí hoy en día, sino es algo que hago todos los días, porque cada día voy renovando mi mente, voy renovando mis acciones, voy renovando a través del poder del Espíritu Santo mi corazón. El arrepentimiento es un estilo de vida. Ahora déjame preguntarte, ¿realmente te has arrepentido o será que el enemigo te ha engañado todo este tiempo? Has estado sentado aquí tranquilamente pensando que vas para la gloria, solo para hoy enterarte que no vas para allá. Pablo le dijo a los corintios, analízate para ver si estás en la fe o no. Analízate, examínate. David le dijo a Dios en Salmo, examíname, oh Dios, y ve si hay un camino que no te agrada en mí. Aleluya. Como dije anteriormente, es triste saber que la Biblia misma nos dice que no todos aquí, los que estamos sentados, ¿cuántas personas vemos aquí? ¿Cuántas personas vemos? La Biblia nos dice que no todos aquí iremos al cielo. Qué tremendo. No todos aquí iremos al cielo. Yo no lo dije, lo dijo Cristo. Los discípulos se afligieron y dijeron, Señor, ¿seré yo? Nadie dijo, es Judas. Nadie dijo eso. Judas se miraba bien. Nadie dijo, de los 12 ya sabemos quién es Judas, ese es un traicionero. No. Pedro se preguntó, ¿seré yo? Juan se preguntó, ¿seré yo? Eso está tremendo. El arrepentimiento verdadero resulta en salvación, en transformación. Y por último, tercer punto, el arrepentimiento produce persecución. Cuando vas caminando más hacia Cristo Jesús, cuando vas en contra de la corriente, cuando vas en contra de este mundo, ese arrepentimiento producirá persecución. Pero eso es para la gloria de Dios. Miren lo que dice versículos 18 al 20. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones, Juan el Bautista anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero había un hombre que se llamaba Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan. Juan le dijo, tú estás en pecado, arrepiéntete y cree en Cristo. Pero a él no le gustó. Dijo, tú estás en fornicación, has tomado la esposa de tu hermano. Eso es lo que había hecho este hombre, Herodes el tetrarca. Y Juan le dijo, arrepiéntete. Pero a Herodes no le gustó, sino que ¿qué hizo? Dice, sobre todas ellas, añadió además encerró a Juan en la cárcel. Cuando tú en verdad ya empiezas a ser transformado y empiezas a estorbar la jaula de Satanás, créeme que a él no le va a gustar y comenzará a perseguirte. ¿Para qué? Para tratar de callarte. Pero no te des por vencido, que ese es parte y fruto también del arrepentimiento. Ya hemos visto quién era Herodes el tetrarca. Él era el rey, un hombre malvado, codicioso, orgulloso. Herodes persigue a Juan, encarcela a Juan y luego va a decapitar a Juan, lo va a matar. Pero ¿qué dijo Cristo? No le tengas miedo a los que te pueden quitar la vida. Tenle miedo al que te puede quitar la vida y destruir tu alma en el infierno. ¿Qué hizo el rey Herodes? Le quitó la vida. Pero aunque alguien venga y te dispare, no pueden tocar tu alma. El alma que está en Cristo está asegurada en sus manos y nada le pasará. A Juan el Bautista le quitaron la cabeza, lo mataron, pero él sigue hablando en esta noche. No lo pudieron tapar. Su anuncio y su mensaje sigue hablando por generación a generación. Aleluya.
Juan el Bautista, por obedecer a Dios, se fue exaltado y es recordado. Cuando tú en verdad cambias, cuando tú en verdad comienzas a cambiar, al mundo no le va a gustar, a tus amistades no le va a gustar, a tu propia familia no le va a gustar. Dice, hoy ya no podemos conjuntarnos contigo porque tú ya no puedes hacer esto o lo otro. No es que ya no puedo hacer esto o lo otro, es que yo amo a Dios ahora y yo soy fiel a Él. Cuando tú en verdad cambias, al mundo no le va a gustar. Algunas amistades te dejarán de hablar, familia te va a dejar, pero está bien, has obtenido algo mucho más grande, Cristo Jesús, el Hijo Altísimo de Dios, ahora viviendo en ti. Hermano, si tú estás caminando a Cristo y ahorita estás siendo perseguido por alguien, por lo que tú dices, por cómo tú vives, por cómo tú te conduces, que no te moleste eso. Jesucristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Jesús dijo, el mundo a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico contra de él que sus obras son malas. Tú y yo no pagaremos para la salvación, pero sí pagaremos para la santificación. Un pequeño precio que pagar. Burlas, sufrimiento, rechazo. Pero no importa, lo soportamos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo soportamos porque bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, dijo Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Si tú estás sufriendo persecución, ten por seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que mis hermanos, sigue al Señor. Que nada ni nadie te detenga. Aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, en medio de la persecución y la muerte, la enfermedad, que nada de eso te quite del camino. Tú permanece y sigue al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y que el fruto del arrepentimiento siga creciendo en ti. Cristo Jesús dijo, el que permanece en mí producirá mucho fruto. No tengas miedo de la persecución. Nada pasará. Miren lo que dice 1 de Pedro 4:14 y con esto concluyo. Aleluya. 1 de Pedro 4:14 dice, léanlo conmigo, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Miren lo que dice. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Noten lo que dijo Pedro. Si nosotros por seguir a Cristo sufrimos, ¿cuánto más sufrirá el que no lo sigue? Quizás no sufrirá aquí, pero allá en el otro lado sí sufrirá mucho más de lo que tú y yo sufrimos. Así que no te preocupes. El sufrimiento es breve, el dolor es breve, pero la eternidad es infinita. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por esta palabra.